Son las 2:30 de la mañana en Roma y a esta hora la Plaza de San Pedro se prepara para lo que serán los próximos días, para recibir a cientos de miles de fieles que van a ir a despedir al Papa Francisco en sus funerales y para quienes posteriormente esperarán ver la salida del humo blanco del cónclave. Y Rodrigo Vera ya está ahí, un equipo de Chilevisión Noticias reporteando lo que está ocurriendo en esta muy especial madrugada vaticana cuando, Rodrigo, comienzan a desatarse todos estos ritos, algunos de ellos repetidos, otros han sido modificados por la propia voluntad de Jorge Mario Bergoglio antes de fallecer, pero comienza entonces una serie de días y de semanas marcadas por los preparativos, por los funerales y luego, por cierto, por el cónclave. Rodrigo, buenas noches. Hola, Rodrigo, nuevamente. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, lo más importante va a ocurrir en las próximas horas para que la gente tenga claridad de cómo van a venir los siguientes días. Mañana debiera haber ya certeza respecto a cuándo va a venir el cuerpo del Papa Francisco hasta acá, para que la gente pueda rendir un homenaje, pueda mostrar su afecto al Papa argentino. A ver, aquello mañana, porque entre otras cosas hay que ver si es que el funeral va a ser el próximo fin de semana, se habla del viernes, del domingo. Esas decisiones se van a tomar mañana y tendrá que haber claridad respecto a aquello. Vamos a mostrar ahora rápidamente lo que ocurre acá, cuál es el movimiento acá precisamente en la vía de la Conciliación, donde se están montando distintos escenarios. Tienen que ver, por ejemplo, con la postura de la prensa, dónde va a estar apostada la prensa a partir de las primeras horas del día de mañana, y también cómo se va a ir vallando para que la gente que se asume va a venir en masa pueda ser de alguna manera filtrada para que no lleguen todos hasta este punto, para que puedan todos concurrir. Va a tener que haber dos vías, ¿no? Dos vías, una para que la gente entre y pueda salir. Todo aquello se está montando a esta hora, cuando ustedes lo decían, son pasadas las 2:30 de la mañana acá en el Vaticano, en la ciudad del Vaticano, y hay muchísimo movimiento con la gente que está trabajando. De fieles hasta aquí, poquito, nada. Conversamos con algunos de ellos que se acercaron hasta acá, fundamentalmente algunos argentinos. Rodrigo, estamos viendo todos esos preparativos que son habituales cuando hay eventos masivos en la Plaza de San Pedro, que se hacen estas especies de corrales con vallas protectoras donde van ingresando los fieles en distintas secciones. Incluso entre esas secciones era habitual que circulara el llamado papamóvil, por donde el Papa se acerca hacia las distintas personas que vienen desde todo el mundo. Algo similar podría verse en los próximos días, sí. Además de, como dices tú, esta larga fila que es habitual. Siempre en la Plaza de San Pedro hay fila, porque para entrar a la Basílica de San Pedro se hace una fila enorme y siempre muy concurrida e internacional, y eso es muy probable que se repita con el velatorio y luego los funerales del Papa. Ahora, va a haber diferencias. El mismo Papa Francisco, al participar él de los funerales del Papa Benedicto XVI, de Joseph Ratzinger, dijo que iba a ser el último funeral de ese tipo que íbamos a ver, que íbamos a conocer, y probablemente, por ejemplo, no se va a exponer el cuerpo del Papa, que era algo tradicional, que era parte de cómo se vivían los funerales antiguamente, pero como decíamos, hace exactamente un año el propio Papa Francisco modificó todo ese protocolo. Claro, tal cual, aquello ocurrió en noviembre recién del año pasado, cuando quedan muchas modificaciones de las que seguramente vamos a tener que ver estos días, todo lo que él quiso plasmar con sus muestras de austeridad para que efectivamente no se transforme en un funeral como los que vimos en otras ocasiones, ¿no? A él le tocó convivir, por ejemplo, con un papa que estaba jubilado, con el Papa Ratzinger, y finalmente hay un montón de cosas que fueron ocurriendo a lo largo de los años. Cuando conversábamos aquí hace un rato, cuando todavía se acercaban algunos fieles, una de las cuestiones que nos llamó la atención, habían un matrimonio argentino que nos comentaba a propósito de lo que ellos vivieron en la pandemia, y tiene que ver con que, claro, al Papa le tocó enfrentar también aquella situación de la pandemia para entregar su mensaje. Bueno, esta es la imagen, Maca, porque el movimiento, me imagino, de aquí a las próximas horas va a ser muy, muy importante para tener todo preparado, pero lo que contaba yo en el arranque,
porque fundamentalmente las decisiones, los días, cuándo viene el cuerpo del Papa, cuándo se va a poder acercar la gente, cuándo va a ser el funeral y el comienzo también del cónclave, que son cuestiones fundamentales. Claro que sí, Rodrigo. Ahí estamos viendo en pantalla dividida lo que ocurre en el Vaticano y lo que ocurre en las escalinatas de la Catedral de Buenos Aires, con muchas camisetas de San Lorenzo. Como tú sabes, Rodrigo, el Papa Francisco era un famoso hincha del equipo de San Lorenzo, así que te cuento que en las imágenes de Buenos Aires, por todos lados están esas camisetas azules y rojas. Vamos a hacer una pausa, ya hablamos con lo que ocurre en esta madrugada vaticana, con lo que ocurre en esta noche bonaerense y también con el impacto que esto ha provocado en Chile. Ya vamos a analizar cómo el Papa Francisco tuvo una enorme influencia en lo que ha ocurrido en los últimos años en la iglesia chilena, la que de hecho... Estamos en vivo con la cobertura a las reacciones al fallecimiento del Papa Francisco. Jorge Mario Bergoglio, vemos las imágenes ya de madrugada en la ciudad del Vaticano con los preparativos para las exequias fúnebres y también en paralelo lo que está ocurriendo en las escalinatas de la Catedral de Buenos Aires. También iremos luego a Argentina para contarles cómo está recibiendo el pueblo argentino esta noticia, el fallecimiento del primer Papa latinoamericano en la historia de la Iglesia Católica. El primer Papa latinoamericano, el primer Papa jesuita también, una condición que fue muy sorpresiva en el momento en que se anunció que él era el sucesor de Benedicto XVI. Estamos con el sacerdote jesuita Cristian del Campo, rector de la Universidad Alberto Hurtado, para conversar de lo que fue el papado de Francisco y también de lo que viene. Muchas gracias por estar con nosotros, Cristian. Gracias, Macarena. Gracias, Daniel. Hablábamos del legado del Papa Francisco, de cómo había muchas esperanzas puestas en él respecto a que la Iglesia pudiera abrirse, hablar de nuevos temas, hablar de temas que han sido muy complicados para la Iglesia Católica en el último tiempo, después de los abusos sexuales, pero también la incorporación de las mujeres, de los homosexuales, de los divorciados, que son... aperturas que no habían existido hasta ahora. Y sin embargo, el Papa Francisco se le reconoce haber dado pasos, pero hay quienes le critican que no fueron lo suficientes. Yo creo que tú tienes mucha razón, Macarena, en cuanto a que el Papa Francisco dio pasos, y dio pasos muy importantes. Yo creo que pasos que no tienen vuelta atrás. Pasos que tienen que ver, por ejemplo, con lo que tú dices de una iglesia que el primer llamado es que sea una iglesia misericordiosa y por lo tanto que no llegue a juzgar a las personas. Que lo primero es una mirada compasiva, misericordiosa, de amor, porque eso es lo que Jesús de Nazaret nos transmitió y nos encomendó. Pero evidentemente que hay muchas cosas que tenemos que seguir trabajando y por eso esperamos que el sucesor del Papa Francisco pueda consolidar estos avances, ¿no? Hay varios temas, lo que tú señalaste de la relación con las personas homosexuales, también el rol de la mujer, también la participación de laicos y laicas en la toma de decisiones de la Iglesia. Ese fue el último sínodo, el sínodo de la sinodalidad, es decir, una iglesia menos vertical, donde no todo viene de arriba exactamente hacia abajo y todo el resto tiene que obedecer, sino que una iglesia donde compartimos porque somos bautizados y por lo tanto adultos en la fe. Hola, Cristian. Todas esas medidas son vistas como avances por algunos, pero también son vistas como por otros, personas importantes dentro de la Iglesia Católica, más bien como retrocesos o desvíos más bien de la que debería ser la labor de la Iglesia Católica. ¿Cuál es la correlación de fuerzas? Porque aquí nuevamente vamos a tener un cónclave en el cual hay evidentemente miradas distintas que se enfrentan en torno a si, como dices tú, se debe seguir de alguna manera el camino que empezó el Papa Francisco o más bien se debe volver a un camino más centrado en una doctrina tal vez más rígida como lo que hubo en la época de Benedicto XVI o de Juan Pablo II. Bueno, efectivamente el cónclave nos va a dar una pista con la elección del sucesor de Francisco de hacia dónde la Iglesia cree que hay que continuar este camino. Si hay que profundizar o hay que retomar lo que se perdió por este desvío. A mí me parece que es un tema súper interesante. Es verdad que muchos de los cardenales electores han sido elegidos por Francisco y por lo tanto uno tendería a creer que hay cierta sintonía con estos avances. Más de 100 de los 135 que tienen que votar los nombró el propio Papa Francisco. Exactamente. Sin embargo, siempre los cónclaves dan sorpresas. Y yo creo que eso también es bueno, es decir, que esto no es simplemente un enjuague medio político de elegir a los que son más cercanos, sino que también por fe nosotros creemos que a pesar de todas las limitaciones y todas también los deseos humanos de que salga alguien más de mi postura, también el Espíritu Santo
tanto tiene algo que decir. Y hubo cambios de fondo, profundos, como a lo mejor vamos a tener tiempo de hablarlos en esos aspectos que decíamos, y hubo otros que son más bien de forma, pero que son muy simbólicos. Por ejemplo, el Papa dejó de usar los zapatos rojos que eran propios de los papas y usó sus bototos negros, los mismos que usaba cuando era arzobispo de Buenos Aires. Y ahora, en todas las ceremonias fúnebres también hay muchos cambios. Hace exactamente un año él firmó el nuevo protocolo que tiene que haber para los funerales de los papas, cambió el tipo de ataúd. Él no quiso vivir en el Palacio Pontificio Vaticano, sino que se fue a la Casa Santa Marta. Ahí está siendo velado ahora. Recién el miércoles sería llevado esto, no sé si tienes alguna información que nos puedas contar, sería en la Plaza San Pedro, dentro de la Basílica. Bueno, en esto van a tensionarse dos cosas. Primero, el deseo del Papa de hacer algo sencillo, como él intentó demostrar en su vida sacerdotal, después como obispo, arzobispo de Buenos Aires y luego como Papa, con la posibilidad que tengan las personas de ir a poder rendirle homenaje, despedirse, los temas de seguridad. Entonces probablemente en la Catedral de San Pedro va a haber un espacio y un tiempo suficiente para que haya posibilidad de despedirse. Entonces yo creo que es muy interesante lo que tú dices, Macarena, porque esto no es simplemente un asunto de doctrina, sino también de signos. Y yo creo que Francisco fue una persona que trató de vivir con cierta sencillez. Eso fue muy claro en su tiempo de arzobispo de Buenos Aires, no solo por el modo como vestía, que usaba el metro, sino que también por su sentido pastoral de estar cerca de las villas miserias, de las comunidades sencillas de base. Yo creo que eso también lo trató de hacer como Papa. Nuevamente, no solo en que vivió en Santa Marta, de que usaba un auto muy sencillo, que a veces era un dolor de cabeza para la Guardia Suiza, sino que también en todas las situaciones de marginalidad, no solo habló, sino que intentó estar cerca. Viajó a Lampedusa, estuvo en Irak, fue a Sudán del Sur, a estar donde estaban los más marginados de todos los marginados. Cristian, estamos viendo imágenes precisamente de una ceremonia también muy simbólica que ocurrió durante la tarde ya de hoy, ya 20 horas en el Vaticano, 14 horas en Chile, que es el rito de la constatación del fallecimiento del Papa y la colocación de su cuerpo en un ataúd en la capilla, en la planta baja de la Casa Santa Marta. Se lee la constancia de la muerte, el procedimiento es validado por el cardenal Kevin Joseph Farrell, que es el camerlengo de la Santa Sede, y lo que vemos en las imágenes es que se colocan estos sellos en el apartamento pontificio del tercer piso del Palacio Apostólico, parte de las tradiciones centenarias que existen para constatar que ha fallecido un pontífice y dejar entonces también clausurado, cerrado simbólicamente el lugar donde él vivía. A pesar de que no vivía exactamente ahí, porque él vivía en la Casa Santa Marta. No vivía en el Palacio Apostólico, pero es como parte de la tradición cerrar ese tercer piso. Y vivía y convivía con otros sacerdotes, con religiosas. Tenía una vida muy simple. Comía en el comedor con el resto de los funcionarios del Vaticano. Y en ese sentido fue todo un cambio, una revolución también para los que viven y trabajan en el Vaticano. Claro, y yo creo que él hablaba nuevamente, no solo a través de sus palabras, a través de sus discursos, de su homilía, sino que a través de signos concretos. Acuérdense cuando terminó y fue elegido, que fue a pagar la cuenta del hotel, el hecho, por ejemplo, de, como les decía, el auto que utilizaba, que cuando digo fue dolor de cabeza para todos los temas de seguridad del Papa, pero yo creo que también con eso estaba mandando una señal especialmente al mundo de la curia vaticana, a veces demasiado acostumbrada a unos niveles de vida absolutamente antievangélicos. Y no solo para la curia vaticana, sino para todos nosotros, partiendo por los sacerdotes, para llevar una vida sencilla, si es que queremos estar cerca de las personas más sencillas, y también para todos los cristianos y cristianas de buena voluntad, de decir, en este mundo, en un mundo que está amenazado de múltiples cosas, donde los recursos están siendo, ¿no es cierto?, descartados uno tras otro, vivamos una vida más sencilla, más austera. Seguimos conversando, Cristian, pero vamos a